con problemas de campo eléctrico. En este caso vamos a hacer un repaso de flujo de líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza y flujo eléctrico. Tenemos aquí una carga Q concentrada positiva. De ella salen las líneas de campo eléctrico. En este caso campo eléctrico E. Y tenemos una superficie arbitraria que rodea esta concentración de carga eléctrica positiva, ¿no? En azul tendríamos la línea de fuerza, aquí tendríamos el campo eléctrico, y sobre esta superficie arbitraria S, siempre podemos hallar un diferencial de superficie en el punto P sobre la superficie, y N sería la normal a la superficie, y es la dirección del campo eléctrico. Bueno, Q podría representar la carga neta, suma algebraica de las cargas en una región del espacio. Esa sería una superficie arbitraria que envuelve la carga Q. Es el campo eléctrico en P sobre la superficie S en ese punto Q, y de ese sería el vector del elemento de área en P, un elemento diferencial de área de S. Luego el flujo eléctrico a través de S será, entonces, el diferencial de flujo será el campo eléctrico perpendicular a la superficie en el punto P por el diferencial de superficie, donde E perpendicular es la componente perpendicular a ds de P en S. A ver, tenemos aquí una diferencial de superficie que lo atraviesa un campo eléctrico. Si tomamos, para el cálculo, tomamos la componente perpendicular, el campo eléctrico lo descomponemos en la componente perpendicular y la paralela, ¿no?, a la superficie. La perpendicular lo atraviesa y la paralela o la tangente no atraviesa esa superficie, y por tanto solo contribuye al flujo la componente perpendicular. Así que el diferencial de flujo se puede escribir como E.ds. Básicamente sería E por ds por el coseno del ángulo que forma E con ds, ¿no? ds queda definido por el vector normal a la superficie n. La componente paralela o tangencial no contribuye al flujo. Luego las líneas de fuerza son líneas de las cuales describen la dirección del campo eléctrico, por tanto el campo eléctrico es tangente en cada punto de esa línea, ¿no? Luego, si dividimos el diferencial de flujo entre ds, nos da el campo eléctrico perpendicular. Por tanto, el diferencial de flujo puede ser interpretado como el número de líneas que son cortadas por el diferencial de superficie, y la intensidad de campo eléctrico sería ese número de líneas por unidad de área perpendicular en cada punto del espacio. Entonces, si interpretamos de phi como el diferencial de flujo, y lo interpretamos como el número de líneas que son cortadas por ese diferencial de superficie, entonces la intensidad de campo eléctrico, al ser el flujo por unidad de área, va a ser el número de líneas por unidad de área perpendicular en cada punto del espacio. Luego las líneas de campo eléctrico son continuas, siempre comienzan en la carga positiva y finalizan en una negativa. Y el flujo total a través del área S arbitraria que tomamos, lógicamente será la integral de punto de S sobre toda la superficie, ¿no? Y estará en unidades de campo eléctrico Newton-Coulomb por área, que es metro cuadrado. Es decir, en la suma de todas las contribuciones al flujo de cada elemento de área hasta cubrir toda la superficie arbitraria S. A ver, en este caso nos dice que tenemos un cuerpo de metal sólido de forma arbitraria que se le da una cierta carga. Use la ley de Gauss para mostrar que la carga se debe distribuir por sí misma, de tal forma que cuando el proceso finalice, la carga estará sobre la superficie del cuerpo metálico. A ver, ¿cómo partimos? Partimos de una superficie cerrada, dA, un elemento superficial que está dentro del metal. Se supone que es un metal no plano, un metal en 3 dimensiones. Y dentro del metal formamos una superficie, en este caso dA. Que sabemos que cuando el proceso de redistribución de la carga cesa, las cargas han alcanzado su distribución de equilibrio y deberían quedar en reposo. Una vez que la redistribución de la carga ocurre dentro del metal, si las cargas están en reposo, sabemos que eso significa que la fuerza neta sobre ellas debe ser 0. Y dado que la fuerza es Q por E,
es evidente que el campo eléctrico dentro de la superficie debe ser cero. Entonces, ¿qué hacemos? Si aplicamos la ley de Gauss a esa superficie, nos da que la integral de E punto de A sobre la superficie cerrada debe ser la carga encerrada entre el epsilon 0 y sabemos que dado que es 0, esto tiene que ser igual a 0. Eso implicaría que la carga dentro de este diferencial de superficie arbitraria dentro del sólido metálico debe ser 0. Lo que implica que la carga tiene que ser 0, es decir, la carga encerrada debe ser 0, pero dado que esta superficie es arbitraria, podemos elegir esta superficie dentro de cualquier elemento de volumen de este cuerpo metálico sólido. Se puede colocar dentro del sólido metálico en cualquier punto y por extensión la carga dentro del cuerpo debe ser 0. Siempre deberíamos esperar que dentro del volumen del sólido metálico la carga debería ser 0. Lo que obliga a la carga entonces, si existe una carga, pues se ha colocado una carga sobre el metal, quede depositada sobre la superficie del cuerpo metálico. Aquí tenemos un problema ya de densidad de carga. Y nos dicen que en este caso tenemos una placa de metal a la izquierda que porta una carga superficial más sigma por unidad de área, es decir, una carga positiva. La placa de metal a la derecha porta una carga de menos 2 sigma por unidad de área, es negativa, y tiene el doble de carga. Encontrar las densidades de carga sobre las dos superficies de la placa metálica del centro. Esto se supone que es una placa metálica, está justo en la mitad del camino entre las dos placas cargadas. Y la placa de metal se supone que está conectada a tierra y en consecuencia no tiene que ser neutral. Suponga que las placas son muy grandes. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que si esta es una placa metálica y está conectada a tierra, ¿no? ¿Por qué nos dicen que tiene que estar conectada a tierra? Bueno, precisamente porque eso permite de que la densidad de carga de la placa metálica no tiene por qué ser neutral. Inicialmente es neutral porque no tiene carga depositada sobre ella, pero al estar entre dos placas con densidades de carga distintas, eso va a permitir que la placa central no tenga por qué ser neutral en carga, y lo cual va a permitir que todas las líneas de flujo de campo que salen de las placas a la izquierda y a la derecha terminen en la placa central. Es decir, también nos dice, supongan que las placas son muy grandes, entonces vamos a suponer que los campos eléctricos, al ser placas muy grandes, en comparación con esta distancia, el campo eléctrico es uniforme y todas las líneas de campo de la placa de la izquierda terminan en la placa central y de la placa de la derecha terminan en la placa central. Eso obligaría que de este lado, de esta placa metálica, deberíamos tener una densidad de carga negativa menos sigma y de este lado una densidad de carga más 2 sigma. Pero eso nos dejaría entonces sobre esta placa central que inicialmente era neutra, ahora ya no es neutra, sino que tiene una carga positiva 2 sigma menos sigma, una carga positiva sigma neta. Para que eso se pueda dar, esta placa tiene que estar conectada a tierra, porque fíjense que vamos a obligar a que parte de los electrones de este lado de la placa se vayan por tierra hasta tierra, se dirijan hacia tierra y de este modo este lado queda cargado positivamente, ¿no? Bueno, entonces efectivamente, ¿cuáles son las densidades de carga a ambos lados de la placa metálica del centro? Esta va a ser menos sigma, de manera que todas las líneas de campo eléctrico se inician y finalicen en una carga positiva y una negativa, y de este lado más 2 sigma para que las líneas de campo salgan de este lado de la cara y terminen en el lado de la placa a la izquierda. ¿Qué pasa si no se conecta a tierra a la placa central? Bueno, si no se conecta a tierra, eso obliga a que la placa central debe ser siempre neutra y la carga neta, por tanto, debe ser 0. Y la única forma que sea 0 es que las densidades en ambas caras sean iguales
y opuesta neutrales. Es decir, si está partiendo de la menor, que en este caso es la densidad de carga más signa, va a originar una densidad de carga en este lado menos signa, y para que se mantenga neutral, esta otra cara se tiene que mantener más signa. Pero de este lado tenemos menos 2 signas, es decir, todas las líneas de flujo que entran a esta cara, no todas salen de esta cara de la placa central. Y si no salen de la placa central, deben venir entonces del infinito. Básicamente las líneas de flujo saldrán inicialmente las que están más cercanas al centro, y las que están a los lados, en los extremos de la placa, las líneas de flujo vendrán entonces desde el infinito. Bueno, este tiene que ver con divergencia. Nos dice allá la divergencia de los vectores siguientes, del vector de posición R, y luego la parte B del vector de velocidad de una partícula que gira con velocidad angular W alrededor de un eje Z. Bueno, la divergencia de un vector R en coordenadas cartesianas, que se expresa como X, Y y Z en cada una de sus coordenadas. La divergencia de R es simplemente la derivada de las componentes X con respecto a X, componente Y con respecto a Y, componente Z con respecto a Z, y se suman. En este caso sería 1 más 1 más 1, daría 3. En el caso de la parte B, el vector de velocidad de una partícula que está girando con velocidad angular W alrededor del eje Z, bueno, sabemos que la velocidad lineal se puede expresar como W cruz R, donde W en este caso, como está girando alrededor de Z, el vector iría, si esto es Z, iría el vector de W iría en la dirección K. Así que ya hacemos el producto cruz de WK cruz R y obtenemos entonces el vector de velocidad B. Y luego aplicamos la divergencia a este vector de velocidad. En este caso tenemos dos componentes, la componente XY, y derivamos la componente X con respecto a X, sería esto, y la componente Y con respecto a Y. En este caso, como esta componente X no depende de X y esta no depende de Y, daría 0. Es decir, un vector B, en este caso el vector B es un vector en rotación que no produce flujo neto, porque tiene una divergencia de 0. Si tenemos esto girando alrededor del eje Z, el vector B estaría en el plano XY, y por tanto no produciría divergencia, ¿no? En el caso de carga, entonces no produciría flujo neto. A ver, en este nos dice que se sabe que la densidad de carga varía a lo largo del eje X positivo de acuerdo con esta fórmula. Es decir, la densidad de carga varía con la coordenada X para X mayor que 0, y también se sabe que el campo eléctrico en esa región solo tiene componente X. Y se sabe que se anula en el origen. Nos piden hallar el campo para X mayor que 0, integrando la forma diferencial de la ley de Gauss. Bueno, el campo eléctrico nos dicen que tiene componente X. Solo tiene componente X, así que tenemos E de X y E de X como función de X en la dirección Y. Y dado que, bueno, en principio de X podría depender de X, Y, Z, pero como la densidad de carga solo varía con X, esta componente de X debería depender solo de la componente X. ¿Qué nos dice la ecuación? La ley diferencial de la ley de Gauss dice que la divergencia de E tiene que ser ρ entre epsilon 0, donde ρ tiene que ser ρ0 x cuadrado, x mayor que 0. Bueno, la divergencia de E sabemos que es la derivada de X con respecto a X, más la derivada de Y con respecto a Z, más la derivada de Z con respecto a Z. Estas dos componentes son 0. Nos queda solo la derivada de EX con respecto a X.
y ρ lo ponemos tal cual, ρ0x² entre 0. Entonces fíjense que efectivamente Ex solo va a depender de la componente X debido a que la densidad solo depende de X. Y aquí nos queda entonces derivar. Pasamos de X a este lado e integramos con respecto a X. Entonces nos queda X² entre 3 epsilon 0, ρ0 más K, más una constante. La constante la vamos a hallar porque aquí nos dicen que el campo eléctrico se debería anular en el origen. Bueno, si en el origen sabemos que X es 0, si ponemos X igual a 0 nos queda que E de X igual a K. Y tiene que ser 0, por tanto K tiene que ser 0 y ya tenemos el campo eléctrico. Este tiene que ver con la deducción de la expresión para la energía potencial electrostática de una carga Q en el campo de una carga Q' en el campo de una carga Q. Bueno, esto es un repaso, ya lo habíamos visto anteriormente. Sabemos que la energía potencial electrostática es el trabajo realizado para mover una carga Q', en este caso, bajo el campo de una carga Q desde un punto P1 hasta un punto P2. El diferencial de energía potencial electrostática va a ser entonces el diferencial del trabajo externo. Y el trabajo externo sabemos que es la fuerza externa, el producto punto de la fuerza externa por el diferencial del desplazamiento. A ver, tenemos que mover la carga Q' de P1 a P2. Inicialmente estamos en este punto. La carga Q' se tiene que mover a lo largo de la trayectoria a una distancia de S. Este sería el diferencial de recorrido de S. La fuerza eléctrica, hacer dos cargas positivas Q y Q', va en la dirección del vector R hacia afuera. Esta sería la fuerza eléctrica. Y evidentemente al tener la misma carga positiva, para mover la carga a lo largo de esta trayectoria, vamos a necesitar una fuerza externa. En este caso, para las direcciones, para mover la carga Q' y poder vencer el efecto de la fuerza eléctrica, que es en este caso en la dirección radial, donde la dirección radial va de la línea que une la carga Q con la carga Q'. Esa fuerza externa siempre hay que aplicarla, en este caso en dirección contraria a la fuerza eléctrica, de manera de compensarla, y de esa forma podemos mover la carga Q' sin realizar mayor esfuerzo del punto P1 a P2, pero siempre tenemos que compensar esta fuerza eléctrica. ¿Ven? De eso se trata aquí. Entonces el trabajo realizado por la fuerza externa va a ser la fuerza externa por producto punto por el diferencial. Recuerden que es fuerza por trabajo, fuerza por distancia, es decir, fuerza externa punto diferencial de desplazamiento. Y la fuerza externa tiene que ser la contraria a F, por tanto se pone menos F. El diferencial de desplazamiento en coordenadas polares sabemos que va a ser en coordenadas polares se puede escribir como un diferencial o un desplazamiento en la dirección radial más el desplazamiento en la dirección θ, que es perpendicular a la dirección radial, con módulo r de θ, que sería el arco r de θ. Recuerden que esto es un diferencial de desplazamiento, así que las unidades de estos dos términos tienen que ser en metros, en unidades de longitud. Este está en unidades de longitud y este debería estar en la unidad de longitud, por eso que se multiplica r de θ, que realmente es el arco, en la dirección θ perpendicular a r, ¿no? Y eso nos da ds. Así que tenemos que el cambio o la energía potencial electrostática entre P1 y P2 va a ser menos la integral de F por ds, F.ds, pero F.ds es F, F ds por el coseno del ángulo que formarían F
que en este caso va en la dirección radial, y ds, que en este caso sería el ángulo phi. Phi sería el ángulo entre f y ds. Luego tenemos que, aquí tenemos que el vector f de la fuerza externa sabemos que va en la dirección radial. Cuando hagan el producto punto con ds, si hacemos el producto del vector unitario en la dirección r punto ds, nos va a dar simplemente la componente de r. Pero r.ds, recuerden que es igual al módulo de r, que es 1, por el módulo de s, por el coseno del ángulo que ellos forman, que en este caso es phi. Así que tenemos que coseno de phi de s es directamente de r. Al final nos queda esta integral en función de r. Luego esta es menos, habíamos dicho que la fuerza externa era menos la fuerza eléctrica, así que esto F es la fuerza eléctrica, que sería QQ' entre 4pi es 0, 1 entre r cuadrado, y al final nos queda una integral en r, entre el punto P1 y P2, pero r en el punto P1 es R1, y en el punto P2 es R2, y por tanto nos queda la ecuación ya conocida para la energía potencial electrostática, ¿no? QQ' entre 4pi es 0, 1 entre R2 menos 1 entre R1, o en términos absolutos la energía potencial estática en R2 menos en R1. Y si simplificamos, ponemos que la energía potencial electrostática en R1, si R1 es infinito, la podemos poner 0, y llamamos a R2 un R genérico, entonces nos queda como QQ' entre 4pi es 0, 1 entre R. Aquí nos dicen deducir una expresión para la energía potencial electrostática de una partícula cargada Q en un campo eléctrico uniforme E es 0 en la dirección I. Bueno, aquí tenemos que esta carga Q va a estar expuesta en este campo de 0, por tanto la fuerza que va a sentir, la fuerza eléctrica va a ser Q es 0 en la dirección del campo eléctrico. De nuevo, en coordenadas cartesianas, el diferencial de desplazamiento es de x, de y, de z en cada una de las direcciones. Cuando hagan f.ds, como solo tenemos aquí la componente x, nos va a quedar q es 0 de x, pero o q es 0 es f de x. Luego el cambio en la energía potencial electrostática entre dos puntos va a ser el campo eléctrico en x menos el campo eléctrico en x0. Y eso entonces va a ser igual a menos la integral de f.ds, es decir, de q es 0 de x, donde x ahora iría entre x0, que sería el punto inicial, y el punto final, que sería x. Esto es un resultado conocido. Entonces el cambio en el potencial, el cambio en la energía potencial electrostática sería menos q es 0 x menos x0. De nuevo aquí podemos tomar como referencia, podemos tomar que si despejan aquí u de x en x, quedaría u de x en x0 más este término. Ahora podemos tomar que en x igual a x, en x igual a x0 igual a 0, u de x0 va a ser 0. Fíjense que si aquí hacemos x igual a 0, o x igual a x0, entonces este término se va y nos queda que u de x es igual a u de en x0, el cual podemos hacer 0, en x igual a 0, y al final nos queda una expresión genérica para la energía electrostática como menos q por E0 por x. Fíjense que es un resultado esperado, porque sería, en este caso, como el campo eléctrico es constante, para la dirección x igual a E0, va a ser
la energía electrostática va a ser simplemente el trabajo que es fuerza Q por E0 por la distancia recorrida que es X, partiendo de X igual a 0. Y efectivamente nos da que en X igual a 0, U en X0 sería 0. Este trata sobre la diferencia de potencial. Nos dice allá la diferencia de potencial definido como la diferencia de energía potencial por unidad de carga positiva. Bueno, la diferencia de potencial definida como el cambio de la energía potencial electrostática por unidad de carga positiva, por el cambio de la carga. Entonces, bueno, este ya lo habíamos calculado. El cambio de la energía potencial electrostática se puede hallar con menos la integral de F.ds entre R1 y R2. O, en este caso, menos delta K. La fuerza sería delta Q por el campo eléctrico. Sacamos fuera delta Q, nos queda menos delta Q, la integral entre R1 y R2 de E.ds. Así que el cambio o la diferencia de potencial delta V, el cambio de potencial o la diferencia de potencial delta V, que la definimos como el cambio de la energía potencial electrostática por unidad de carga. Pasamos esto a este lado, nos queda simplemente como menos la integral entre R1 y R2 de E.ds. Luego podemos hallar el potencial V de R como la energía potencial por unidad de carga. Bueno, sabemos que delta V, que depende del vector de posición, entre dos puntos va a ser V en R2 menos V en R1, y eso va a ser igual a esta ecuación, al menos la integral entre R1 y R2 de E.ds. Por ejemplo, podríamos hacer que V en R1 sea igual a 0, tomando R1 igual a infinito, y nos queda la ecuación para el potencial como menos la integral desde infinito a R de E.ds. Por ejemplo, hay el potencial V de R por una carga puntual Q. Tenemos aquí la carga Q, le genera el campo eléctrico, y en un punto P que está a una distancia R, sabemos que el campo eléctrico es Q entre 4pi de 0, 1 entre R cuadrado R. En este caso, nos estamos moviendo en la dirección, imagínense una carga positiva que se está moviendo en la dirección que une la carga Q con esa carga que estamos moviendo en el punto P. Así que el diferencial de desplazamiento va a ser en la dirección radial. Y aplicando esta fórmula sabemos que el potencial se puede hallar como la integral menos la integral entre el infinito y R de E.dl. En este caso E es este valor, dl es de R, y por tanto el potencial lo podemos hallar como Q entre 4pi de 0, 1 entre R entre infinito y R, evaluado entre infinito y R, o Q entre 4pi de 0 por 1 entre R. A ver, aquí nos dicen hallar el potencial para una configuración de carga discreta y continua. Bueno, si aplicamos esta fórmula, tenemos entonces una serie de cargas Q1, Q2, Q1, Q2, QK. Tenemos entonces un punto del espacio P, medimos la distancia R desde un origen de coordenada 0. RK, donde R mayúscula K será la distancia entre la carga en particular y el punto P, en este caso sería RK, en este caso sería R2, R1. Y el vector R describe la posición desde el origen de coordenadas al
punto en particular o a cada una de las cargas, es decir, la posición de los elementos. Para esta carga Q sub K sería el vector RK, para el punto P sería R y así sucesivamente, ¿no? Ahora, RK es evidente que se puede hallar como la diferencia entre R y RK, y por tanto su módulo sería el módulo de esto, que en coordenadas cartesianas lo podemos hallar por la diferencia de estos dos vectores, las componentes, que sería x menos xk al cuadrado, la componente y menos yk, y la componente z menos zk al cuadrado. Y aplicando la fórmula, como estos son cargas discretas, sabemos que el potencial en R, en este punto P, va a ser 1 entre 4π0 por la carga, en este caso una carga cualquiera Q de K, entre la distancia que separa al punto de la carga, que sería R mayúscula K. Y hacemos la sumatoria para sumar la contribución de cada una de las cargas discretas. Y nos queda entonces la fórmula para cargas discretas. En la forma continua tienen la misma forma, solo que en este caso la carga sería un diferencial de carga. RK sería el vector R, la distancia que une al diferencial de carga con el punto P, que llamamos R mayúscula. La sumatoria sería la integral sobre todo el volumen. Y también se puede expresar como dQ, dado que de dQ se puede expresar como la densidad de carga por el diferencial de volumen. Y este vector R se puede expresar como el vector, el módulo del vector R sería el módulo de R menos el módulo de R', donde R' sería la distancia que va desde dQ al punto P. Esta sería la fórmula para una distribución de carga continua. Luego aquí nos dicen es posible deducir los campos vectoriales a partir de las derivadas parciales de un campo potencial escalar. Demuestra que el campo eléctrico se puede hallar a partir del gradiente del potencial. Es decir, nos dicen que el campo eléctrico se puede hallar como menos el gradiente del potencial. Y sabemos que el gradiente del potencial no es más que la derivada de B o de B de X con respecto a X, de B con respecto a X, perdón, en la dirección Y, de B con respecto a Y en la dirección J y de B con respecto a Z en la dirección K. Bueno, a ver, que partimos de la diferencia de potencial. Habíamos dicho que la diferencia de potencial se podía hallar como menos E.ds, donde E lo ponemos en coordenadas cartesianas, ds lo ponemos también en coordenadas cartesianas y hacemos aquí el producto punto. Luego del cálculo sabemos que un diferencial de una función escalar, como el potencial en este caso, se puede expresar como f evaluada en un punto desplazado, en este caso x más de x, y más de y, z más de y, menos el punto inicial que sería x, y, z. Y este diferencial de esta función f escalar también se puede hallar como la derivada de f con respecto a x, derivada parcial. F se supone que puede depender de las componentes x, y, z, entonces por eso se usa derivadas parciales. Entonces este diferencial de la función f escalar se puede hallar como la derivada parcial de f con respecto a x por el diferencial x más la derivada parcial de f con respecto a y por el diferencial y más la derivada parcial de f con respecto a z por el diferencial z. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Podemos comparar 2 con 4. Si hacemos f igual a b, es decir, esta función escalar igual al potencial escalar, potencial eléctrico escalar, y comparando estas dos ecuaciones, es evidente que entonces Ex o menos Ex es la derivada parcial de f con respecto a x, o x menos la derivada de el potencial con respecto a x, y quedaría igual, menos la derivada de potencial con respecto a y z menos la derivada de potencial con respecto a z. Es decir, E vectorialmente sería esto con sus vectores, pero esto resulta que es
menos el gradiente del potencial. Entonces, efectivamente, el campo eléctrico se puede hallar con el gradiente del potencial. Bueno, lo dejamos hasta aquí.